que es de casa y la amamos, y es Eduardo Rebollo. Por favor, un fuerte aplauso a Lalo Rebollo. Ya deseábamos que nos pudiera dar este tema. Buenos días, hermanos, bendiciones, espero que se encuentren bien. Es un honor poder compartir la palabra el día de hoy en esta mañana. Espero que la palabra que me Dios en mi corazón pueda llegar a sus corazones. Y antes de la oración, me gustaría que abrieran sus Biblias en Éxodo capítulo 5, en el versículo 1 y 2. Si ya lo tienen, un fuerte amén. Muy bien, en Éxodo 5, 1 y 2 empieza el versículo. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Versículo 2, pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana, Padre precioso, por esta palabra que nos vas a proporcionar, que seas tú el que hable, Padre precioso, que esta palabra, por favor, que llegue, no solamente se quede en la mente, sino también baje a los corazones de cada uno de los hermanos que estamos aquí en la iglesia, para que podamos aprender de ti y para que podamos conocer de ti y conocerte a ti. Gracias por esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en este versículo, en la presencia, entra Aarón junto con Moisés, entran a la presencia del faraón, ¿no? Recordemos que en esos tiempos Egipto era el imperio más poderoso del mundo, prácticamente era una potencia mundial la que estaba ejerciendo, y el faraón, esta persona, era la persona más poderosa y más influyente en ese tiempo, ¿no? Si él decía, maten a esta persona, mataban a esa persona, nadie le discutía nada. Si le decían, quiero esto de comer, nada, no se le cuestionaba prácticamente al faraón nada en lo absoluto, por lo mismo que era la persona más poderosa del imperio. No pedía permiso prácticamente de nada. Y debemos reconocer la valentía de Moisés y Aarón al entrar a la presencia del faraón y decirle: estamos aquí no para decirte lo guapo que eres, no para decirte lo poderoso que eres, sino para decirte que Dios nos dice que dejes libre a su pueblo, ¿no? O sea, entonces imagínense la valentía de poderte presentar ante esta persona y decirle: libera al pueblo de Dios, ¿no? Y antes de entrar al detalle, la vida de Moisés es apasionante. A mí me fascina en lo particular la vida de Moisés, ¿no? Y Moisés estaba destinado a morir. Recordemos que si leemos en Éxodo, en los primeros capítulos, los hebreos estaban multiplicando, ¿no? Y eran más hebreos que los mismos egipcios, ¿no? Y el faraón en ese tiempo, en vez de decir, bueno, pues tengo más manos para poder hacer más edificios, le entró un temor y dice, bueno, son más los hebreos que los egipcios, entonces esto es peligroso porque si ellos son más, se pueden levantar y nos pueden derrocar. Entonces dio una de las órdenes, yo creo que de las peores órdenes que puede dar una persona, que es sacrificar a los bebés recién nacidos. Todo lo que era varón tenía que haberse sacrificado de los hebreos. Entonces fue una orden, fue una matanza. Yo creo que las cosas más crueles que puede haber un ser humano, sacrificar a un bebé. Y justamente en ese momento Moisés nace, ¿no? Y él tenía que ser sacrificado al momento de nacer. Sin embargo, la Biblia describe que sus padres sacrificaron su propia vida en ocultar a Moisés. Y esto lo podemos ver justamente en Éxodo capítulo 2, versículo 2.
Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses, ¿vale? Y van a decir, bueno, ¿por qué la mamá, ¿no? Escondió a Moisés, ¿no? Por 3 meses, ¿no? Y aquí dice la Biblia que dice que, bueno, que era hermoso. Pues yo creo que a todos los papás cuando nacen sus hijos, pues los ven hermosos, ¿no? Vas a decir, pues sí, es normal que un papá vea a su hijo recién nacido como hermoso, pero realmente en la Biblia, en otras versiones viene como excepcional. En la Biblia o el hermoso bíblico se refiere justamente a algo de unción de Dios, rasgos divinos, tenía algo de Dios. A eso se refiere justamente el hermoso bíblico. Entonces, ellos vieron, justamente los papás cuando vieron a Moisés, vieron justamente algo que tenía de Dios, algunos rasgos, alguna unción, y justamente la mamá tenía el conocimiento, digo, no dudo el papá, pero yo creo que la mamá tenía el conocimiento de que había una profecía de que iba a haber un libertador. Y su mamá dijo, ¿y si este es mi hijo? Si mi hijo es el libertador, ¿y qué tal si es él? ¿No? Entonces, justamente bajo esa fe, ellos escondieron a Moisés por 3 meses, temieron más al Señor que al mismo edicto del faraón. De hecho, en el libro de Hebreos, si nos vamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 23, este libro es como el salón de la fama de las personas de los héroes de la fe, ¿no? Y ahí podemos ver todas las personas que siempre actúan por fe, y justamente Hebreos recoge a los papás de Moisés, ¿no? En Hebreos 11:23 nos dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Ellos temieron más al Señor que justamente que una orden por parte del faraón, y ellos obraron por fe. En efecto, Moisés no era el Mesías, ¿no? Pero él fue el libertador y fue ungido por parte de Dios para poder rescatar al pueblo de Israel, ¿no? Ahora, la Biblia no dice qué hicieron durante 3 meses para esconder un bebé. Si un bebé se la pasa llorando, gritando, no dice la Biblia, pero por 3 meses ocultaron al bebé, ¿no? No dice cómo lo hicieron, pero fueron por 3 meses, pasaron esos 3 meses y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Creo que la gente ya se está dando cuenta que tengo un bebé aquí adentro, entonces nos van a matar tanto al bebé como para mí, entonces mejor lo que vamos a hacer es poner justamente al bebé en un cesto, y lo dejaron justamente en el río Nilo, ¿no? Y iba justamente el río Nilo, y ¿quién encontró a Moisés? Esas casualidades de Dios, que fue justamente, se estaba bañando, la Biblia describe que se estaba bañando la hija del faraón, encuentra justamente el cesto y dice, pero mira qué niño tan hermoso, ¿no? Y lo adoptan a Moisés. Moisés crece como príncipe de Egipto. Y digo, te estoy contando todo esto porque quiero justamente llegar al punto del principio de la predicación. Moisés se cría como príncipe de Egipto durante 40 años, ¿no? Digo, la Biblia no describe prácticamente, si los papás le dijeron si era el hebreo, o sea, no lo describe, pero la Biblia, si vemos Éxodo, habla que Moisés, mira, yo estoy vestido como príncipe de Egipto, como egipcio, pero yo me identifico más con los hebreos. Yo me identifico un poquito más con los hebreos, puede ser por mi color de piel, no sé, pero yo siento una conexión justamente por parte de los hebreos. Eso es lo que relata justamente la Biblia. Entonces un día Moisés ve a un egipcio maltratando a un hebreo, ¿no? Dice la palabra de Dios que él entra en ira, mata al egipcio y lo esconde. Y dice, bueno, lo voy a esconder, lo entierro, lo pongo bajo arena y aquí nada pasó. Y se va. Al día siguiente, la Biblia relata justamente en Éxodo 2:14 que Moisés va caminando y justamente ve a 2 hebreos en riña. No dice la palabra si estaban peleando, si estaban discutiendo, pero justamente relata que estas personas estaban peleando, y Moisés quiso ser como pacificador. Oigan, muchachos, tranquilos, ¿qué está pasando? Y un hebreo le empieza a decir, oye, ¿qué acaso me vas a matar como mataste al egipcio de ayer? ¿Acaso tú me vas a matar y me vas a enterrar como lo que hiciste? Yo vi lo que hiciste, Moisés, yo vi lo que estabas haciendo. Y dice la palabra de Dios que justamente entonces Moisés tuvo miedo.
Entonces dijo, me van a descubrir. Le llegó justamente al faraón lo que había hecho Moisés, y dice la Biblia relata que Moisés sale huyendo al desierto, ¿no? La palabra de Dios no dice mucho qué es lo que hace en el desierto. Son otros 40 años que prácticamente está en el desierto Moisés. No habla mucho, simplemente que encontró una esposa que se llama Séfora, estaba trabajando como pastor para su suegro, que es Jetro, y ahí pasó pues prácticamente una parte de su vida Moisés. Y la vida de Moisés se puede dividir en 3 etapas: 40 años viviendo como un príncipe de Egipto, otras 40 años en el desierto pastoreando ovejas que no eran de él, y otros 40 años como libertador. Entonces un día la Biblia, me voy un poquito más rápido porque no es el mensaje central, relata prácticamente que Moisés estaba pastoreando, de repente ve de lejos lo que es una zarza, y él pues ya estaba pues tenía experiencia ya de decir, bueno, las zarzas se queman pues rápido, y veía que no se consumía esta zarza. Todos sabemos que cuando se acerca empieza a tener un encuentro con Jehová, y justamente ahí le hace el llamado Dios a Moisés, ¿no? Sobre el cómo poder, para poder liberar al pueblo de Dios, ¿no? En este encuentro, si somos detallados, Moisés pone excusa tras excusa tras excusa en el llamado, ¿no? Si lo podemos ver en Éxodo 3:11, el primer pretexto que puso Moisés fueron los prejuicios personales. Dice, pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Cuando Dios llama a alguien, sabes que te está llamando. Uno dice, ¿quién soy yo? Y ese es justamente el prejuicio. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para poderme preparar, dar una clase? ¿Quién soy yo para un llamado de eso? Yo siempre tengo ese prejuicio. Ese es el primer prejuicio que hace Moisés. ¿Quién soy yo? Yo no soy la persona preparada, yo no soy estudiado, pero yo no merezco lo que tú me estás pidiendo, Dios. Yo no puedo, yo no tengo la preparación, ¿no? Yo no soy nadie, Señor. La segunda excusa que pone Moisés es en Éxodo capítulo 4, versículo 1. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo: ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? El segundo prejuicio que pone a Moisés es: ¿qué va a pensar la gente de mí? Y en cada uno de los pretextos que ponía Moisés, Dios daba una respuesta. Dios le decía: yo no necesito una persona preparada, yo te necesito a ti, te elegí a ti. No te saqué del río Nilo, no te salvé de tu vida para que termines pastoreando unas ovejas. Tienes un llamado, y ese llamado, estoy contigo. Y luego seguía Moisés: pero ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿No? Entonces empieza a hacer excusas, ¿no? La tercera es: no tengo lo que hace falta. Ese es el tercer prejuicio que pone Moisés. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, yo no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me prenden las palabras. Moisés era un poquito tartamudo, ¿no? Que era un poquito angoso, y decía, bueno, y Dios, en ese encuentro, Dios, bueno, si no puedes hablar, pues pongo a Torón, ¿no? Y Dios le respondía justamente cada uno de los prejuicios o pretextos que ponía Moisés. Ya al final, como que entre la espada y la pared, Moisés pone la última excusa, que es justamente pero Moisés suplicó de nuevo: te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Tú sabes que hay mejor gente preparada, ¿no? Y ese es el cuarto prejuicio que pone Moisés: otro puede hacerlo mejor que yo. Y puede ser que hay gente mayor preparada que uno, ¿no? Pero Dios, si te ha elegido a ti, es porque tiene un propósito. Hay un propósito. Y por alguna razón el Señor nos ha llamado prácticamente a nosotros. Por alguna razón, hermanos, estamos aquí porque hay un propósito, hay un llamado. Puede ser que haya gente mejor preparada,
puede ser mejor que tenga gente estudiada, pero si tú estás aquí es porque hay un propósito para ti. Y te cuento esto porque después de este encuentro a Moisés y dices, bueno, pues ya, 4 excusas, no pude esquivar al Señor y pues ahora empezó a Jehová tuvo que convencer a Moisés para que tomara ahora sí que ese empoderamiento Moisés y decirle, ahora sí, Aarón, Aarón, ¿no? Porque por eso Aarón tiene 2 as, ¿no? Aarón, ¿no? Porque era un poco tartamudo Moisés. Y ahora sí, Aarón, vamos a pararnos ahora sí enfrente del faraón y vamos a, tenemos el poder de Dios, Dios está de nuestro lado, voy a hablar con el faraón y el faraón va a caer por el fuego del Espíritu de Dios y va a dejar salir al pueblo, ¿no? Y justamente cuando entra Moisés, que es el versículo inicial, entra Moisés y dice, faraón, deja salir al pueblo de Dios. Esto es lo que dice el Señor. ¿Y qué es lo que responde el faraón? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Señor? Y yo creo que en ese mismo momento, yo creo que para Moisés fue un balde de agua fría, porque venía preparado, venía empoderado, decía, Dios está de mi lado, y se enfrenta al faraón que dice, ¿quién es Dios? Yo no conozco al Señor, ni tampoco voy a dejar a tu pueblo. Que están ociosos, les voy a dar más trabajo. Y imagínense el shock que tuvo Moisés en ese mismo momento cuando se enfrentó al faraón. La respuesta del faraón fue, ¿quién es Dios? Yo no conozco a Dios. Vamos a dejar al lado al faraón. El faraón dice, yo no conozco a Dios. ¿Nosotros conocemos a Dios? ¿Nosotros le conocemos a Dios? Lo pregunto porque justamente si nos ponemos a meditar la situación, la respuesta del faraón dice, bueno, no conoce a Dios si estaba rodeado del pueblo de Dios. Toda la casa del faraón estaba rodeado de hebreos. Por supuesto que el faraón conocía la jerga, la cultura, en cómo hablaban los hebreos, que hablaban de un Señor, que hablaban de Dios, que hablaban de su libertador, de sus profecías de Jehová, y estaba rodeado. Un hebreo le hacía la cama al faraón, un hebreo le llevaba el desayuno a la cama, o sea, realmente estaba rodeado de puros hebreos, y mucha gente hoy en día, al igual que el faraón, está rodeado del pueblo de Dios, convive con el pueblo de Dios, sabe su jerga, sabe los tiempos en que decir amén, sabe los tiempos cuando tengo que cerrar los ojos, sé en qué momento tenemos que aplaudir, en qué momento cerrarnos, en qué momento quedarnos callados, en qué momento tenemos que alabar, en qué momento tenemos que aplaudir. Conocen toda la cultura pero no religiosa, pero no conocen a Dios. Conocen su palabra, se congregan, saben todos los cánticos, todas las alabanzas, pero no conocen a Dios. Conocen toda la tradición cristiana, celebran Semana Santa, Navidad, todos los festejos cristianos, pero no conocen a Dios. Gente que cree en Dios, pero no lo conocen y mucho menos creen en Él. Faraón dijo, no conozco a Dios, pero hoy que estamos aquí sentados en esta mañana y rodeado del pueblo de Dios, ¿le conocemos? Todos sabemos cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, y eso lo podemos ver en Mateo, si me acompañan a Mateo 16, capítulo 16, del versículo 13 al 16. En esta parte dice, estaba con sus discípulos y Jesús les pregunta, ¿ustedes quién dicen quién soy yo? ¿No? Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente.
En otras versiones, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? ¿Por qué Jesús les pregunta esto? Porque, bueno, mucha gente decía que era Elías, que era un profeta, que era un enviado de Dios, pero Jesús en esta intimidad con sus discípulos les pregunta, bueno, ustedes, está bien lo que diga la gente, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo viviente, tú eres la persona con la que llevamos miles de años profetizando tu venida, tú eres el Cristo de Dios viviente, ¿no? Y Pedro tenía lo suyo, ¿no? Sabemos que Pedro era a veces un poco boca floja, tenía lo suyo Pedro metió muchas veces la pata, pero él conocía justamente quién era Jesús. Dice la Biblia que 3 años con Jesús, y cuando lo van a arrestar, la Biblia describe que no había aprendido prácticamente nada Pedro en esos 3 años, ¿no? Entonces, cuando llegan a arrestar a Jesús, Pedro, en un ataque de ira, saca su espada, se agarra a espadazos, le corta la oreja a un soldado que se llama Malco, y siendo Pedro un discípulo de Jesús, al lado de Jesús cortando orejas, ¿no? Y dices, bueno, Pedro tenía lo suyo, ¿no? Era ahí al lado de él, caminando con un discípulo de Jesús, 3 años con él, y ahí mochando orejas al lado de Jesús, ¿no? Y dices, bueno, Pedro tenía lo suyo, ¿no? Pero justamente, incluso Pedro lo negó hasta 3 veces, ¿no? Y dices, pero algo que sí me llama mucho la atención es que Pedro sabía quién era Jesús, conocía a Jesús. Él declaró en este versículo, yo declaro que tú eres el Cristo. Yo soy un desastre, Señor, yo no soy prácticamente nada, yo no puedo ser nada, pero tú eres el Cristo viviente. Sabemos que Pedro escribió 2 cartas en la Biblia, primera de Pedro y segunda de Pedro, ¿no? Y en vez de hablar otra cosa, Pedro, de hecho en su segunda carta, habla sobre la importancia de conocer a Dios. Inicia su carta hablando del conocimiento de Dios, termina hablando del conocimiento de Dios. Si vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, es como inicia Pedro. Dice, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Y así continúa hablando del conocimiento de Dios. De hecho, él llega a decir, de la misma medida que conocemos a Dios, no de Dios, y esa es la gran diferencia, conocer a Dios, no de Dios, de la misma manera que conoces a Dios, de la misma manera proporcionará, de la misma proporción te irá dando bendiciones. Y continuamos justamente en la carta, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4, y continúa, pues su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, su excelencia y con su gloria y excelencia, ¿no? Y toda la segunda carta de Pedro termina y habla justamente del conocimiento y la importancia del conocimiento a Dios. Y yo diría, bueno, pues si lo escribiera otra persona, pues diría, pues bueno, está padre, ¿no? Que una persona hable del conocimiento de Dios, pero estamos hablando de Pedro, que es una persona, o de las pocas personas que estuvo caminando con Jesús durante 3 años. Entender que Pedro tuvo una relación cercana con Jesús. Y estamos hablando que Pedro es el único ser humano junto con Jesús que caminaron en el agua, ¿sí? O sea, Jesús y Pedro caminaron sobre el agua, ¿no? Él estuvo al lado cuando multiplicó Jesús los alimentos. Estamos hablando de una persona que estuvo al lado de Jesús cuando resucitó a un muerto. Y estamos hablando de que Pedro tuvo acceso a la tumba vacía cuando Jesucristo resucitó. Es más, cuando Cristo resucita,
Dice la Biblia que él vio al Cristo resucitado y de hecho comió junto con el Cristo resucitado. Eso es increíble. O sea, estamos hablando de Pedro y justamente estamos hablando de que Pedro y Juan tienen una intimidad con él, que el Señor los llevó a un monte, ¿no? Y fue transfigurado y hablando con Moisés y Elías. Entonces, Pedro prácticamente vivió todas estas experiencias, ¿no? Al lado de Jesús. Estamos hablando de Pedro, que él, en vez de hablar de todas las experiencias que tuvo con Jesús, porque él pudo haber dicho, bueno, el día en que yo escribí las cartas, el día que yo caminé sobre el agua, me río de los surfistas, ¿no? Y pudo estar hablando de todas las experiencias, Pedro, de todo lo que vivió con Jesús, pero no, si nos damos cuenta, en la segunda carta de Pedro, habla de la importancia de conocer a Jesús. Esa es la importancia que tuvo Pedro de decir, yo conozco a Jesús y en vez de estar hablando de mis experiencias que tuve con él se da la importancia de conocer a Jesús. Si vamos a Mateo capítulo 6, versículo 5, los discípulos veían cómo Jesús oraba. Los discípulos veían cómo Jesús hablaba, cómo dirigía los milagros. Y ellos le dicen, enséñanos a orar, ¿no? Porque ellos veían justamente esto. ¿Y qué es lo que responde Jesús? Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público. En las esquinas de las calles y en las sinagogas todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en lo secreto. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Dónde está el Padre? En lo secreto. En la iglesia no se viene a conocer a Dios, se viene a conocer de Dios, y que es muy importante y muy bonito y muy padre, pero realmente a Dios se lo conoce en lo secreto. El Padre solamente lo vas a poder conocer en lo secreto, no lo vas a conocer en las prédicas, no lo vas a poder conocer en las alabanzas, no lo vas a poder conocer en los domingos. Mucha gente conoce al Dios de la iglesia, pero no conoce al Dios en lo secreto. Y vas a decir, bueno, donde se reúnan dos o más, ahí está Jesús, sí, y eso es una promesa que también dio Jesús, ¿no? Y hoy en esta mañana estamos dos o más en su nombre y aquí se encuentra la presencia de Jesús. Pero Jesús exclama que el Padre se encuentra en lo secreto, el Padre se encuentra en la intimidad. No lo vas a encontrar justamente en la iglesia, no lo vas a encontrar justamente en el servicio, no lo vas a encontrar siendo una Biblia de conocimientos, lo vas a encontrar justamente en lo secreto. Y Pedro justamente tuvo esa experiencia porque él conocía, él tuvo intimidad con Jesús. Por eso él, en Pedro de decir, bueno, en vez de hablar de todas mis experiencias con Jesús, yo estoy diciendo la importancia de conocer a Jesús, ¿no? Los discípulos quedaban asombrados de la manera en la que Jesús oraba, porque Jesús, si vemos a detalle, cuando Jesús oraba, Jesús no decía largas oraciones como un judío de lo que era, ¿no? Sino él decía, oh Señor, gracias por haberme escuchado y resucitado un muerto. Jesús no necesitaba de oraciones largas, no necesitaba de oratorias. Simplemente él tenía la intimidad con el Padre, que simplemente decía, Señor, gracias por haberme escuchado, y hacía el milagro. Y por eso los discípulos decían, bueno, enséñanos a orar, ¿no? Y es importante venir a la iglesia, sí, claro, no lo vamos a poner en duda, ¿no?
El alimento espiritual es crucial, ¿no? Pero si no hacemos lo más importante, familia, que es estar en lo secreto, créeme que estamos perdiendo nuestro tiempo. Podemos venir todos los domingos, podemos estar en todos los servicios, puedo estar en todos los servicios, puedo llegar desde las 8 de la mañana y ser el último en irme. Puede estar en cualquier servicio, en cualquier ministerio, puede escucharme todas las predicaciones de la semana, puedo ir a todos los estudios que hay en la iglesia en la semana, pero si no estamos teniendo intimidad con Dios, estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque estamos aprendiendo de Dios, pero no estamos conociendo a Dios. La segunda carta de Pedro, en capítulo 1, versículo 5, y por eso digo que Pedro sigue hablando de la importancia del conocimiento a Jesús. Y lo que dice aquí Pedro es, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añaden a su fe virtud, y a la virtud conocimiento. Y aquí, ¿qué te dice Pedro? Poner toda diligencia. O sea, esfuércense. Esfuércense. Seamos serios. Más adelante dice 2 Pedro en el versículo, capítulo 1, correcto, 1:8, pues estas virtudes, al estar en ustedes y el abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Seamos diligentes, pongamos interés, esforcémonos al máximo. Eso es lo que dice Pedro. Seamos serios. Seamos serios en buscar intimidad con Dios. Hay que esforzarnos. De hecho, en Salmos capítulo 63, si se van a Salmos capítulo 63, versículo 1, en otra versión dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. En otra versión dice intensamente, que es la nueva versión internacional, dice, te busco intensamente, y aquí es de madrugada te buscaré. ¿Cómo se busca al Señor? Intensamente, de todo corazón, y es esforzarse. De eso se trata la vida del cristiano, hermanos, de buscar la presencia de Dios, de esforzarnos. No vamos a conocer a Dios de manera casual, de una noche a la mañana, que dice, ay, ya me desperté y ya conozco a Dios. No, dice Pedro, sé diligente, sé serio, no es un juego, Jesús, sé diligente. Una predicación no nos va a llevar a conocer a Dios. Si Dios no te ve en oración unos minutos al día, en la intimidad, leyendo la palabra de Dios, tenemos que ser diligentes, hermanos. Dice Pedro, no vacilemos con esto. El trabajo de los pastores, hay un límite que es, nos van a dar a conocer de Dios para que conozcamos a Dios. Pero la responsabilidad es nuestra, conocer a Dios. Conocer la palabra no te garantiza que conozcamos a Dios. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Sabían que hay teólogos ateos? Hay gente estudiosa de la Biblia y son teólogos y son ateos. Yo sigo una persona que se llama Carlos Blanco, es una persona como superdotado, es teólogo, egiptólogo, académico, químico y tiene como 35 años, ¿saben? Pero él no cree en el Dios de la Biblia. Él termina diciendo, bueno, todos somos Dios.
Entonces, conocer la palabra de Dios, hermanos, tampoco nos va a llevar a conocer a Dios, a conocer a Dios. Puedo conocer toda la Biblia, desde la A hasta la Z, no me va a llevar a conocer a Dios. Un padre o un cura, ¿no? Son personas estudiadas. Se encierran 6, 7 años y conocen perfectamente la palabra de Dios. Y son personas estudiadas. Digo, cuando vean un padre, es una persona que sí estudió, que se metió 6, 7 años. Sin embargo, conoce la palabra de Dios y él adora imágenes, él adora vírgenes. Entonces, conocer la palabra de Dios no nos garantiza que vamos a conocer a Dios. La palabra conocer en nuestro español es seca. ¿Ok? El conocer siempre lo vemos como el conocimiento de, obtengo conocimiento, una base de datos, empiezo a estudiar, empiezo a aprenderme versículos, a aprenderme libros, y eso para nosotros es como el conocimiento. Yo ya conozco, ya me leí toda la Biblia, ya me leí todas las predicaciones, ya me conozco todos los libros de este año cristianos, ya conozco a Dios, pero no, ese es nuestro castellano, ¿no? Nuestro español, el tema del conocer, poseer datos, información guardada y tener 1000 prédicas y dices, ahora sí ya conozco a Dios, ¿no? Sin embargo, la Biblia, la palabra del conocimiento es experiencia, intimidad. De hecho, es la palabra que se usa para el matrimonio. Cuando conoces a alguien en la Biblia, es una experiencia, es una relación íntima. ¿Cuántas madres dicen, conozco a mis hijos como la palma de mis manos? ¿Por qué? Porque hay una intimidad, porque hay experiencias, porque llevas toda tu vida lidiando, hablando, viviendo con esta persona. Ese es el conocimiento de la Biblia. No habla de poseer datos. Si nos vamos a Génesis 4:1, dice, conoció a Adán a su mujer, ¿no? Lo cual concibió de a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Conoció a Adán a su mujer. Conocer. Habla justamente, es la palabra que Dios le pone en el conocimiento en el matrimonio. Conoció. Está hablando que, bueno, sí está, digo, en ese momento no había gente, pero si hubiera gente, dice, Adán y Eva estuvieron en la intimidad, estuvieron a solas, conociéndose y dieron un fruto, ¿no? Ese es el conocimiento de la palabra en la Biblia, perdón. En la intimidad hay frutos. En la intimidad hay frutos. Aquí dice que Adán y Eva entraron a una intimidad, se conocieron y en efecto hubo frutos, ¿no? Entonces la intimidad nos va a dar los frutos. A Dios no se le conoce en lo público, es en lo privado. ¿Conocemos a Dios o conocemos de Dios, hermanos? ¿Te has preguntado por qué permaneces en la iglesia? No el cómo llegaste, ¿no? Porque todo el mundo podemos tener un testimonio de que, bueno, yo llegué, así me trajeron, ¿no? Mi cuñado andaba con mi hermana y después me dijo, hermana, bueno, ¿vamos a ser serios o no vamos a ser serios? Y dijo, yo soy católico y no estoy hablando de cómo llegamos a la iglesia. Todos tenemos una historia del cómo llegamos a la iglesia, sino ¿te has preguntado por qué permanecemos en la iglesia? ¿Se han preguntado por qué permanezco en la iglesia? ¿No? Y no hablando de aquí, sino hablando de la iglesia universal, ¿no? Y unos pueden decir, bueno, Dios me da paz, ¿no? Otros pueden decir, Dios, fíjate que desde que hemos venido, pues algo ha pasado en mi familia y ya no nos peleamos y estamos tranquilos. Otros van a decir, pues Dios me sacó de un tema financiero, me sacó de una crisis financiera. Y podemos decir todo por la cual nos está bendiciendo Dios. Hubo reconciliación en mi familia. Pero te has preguntado, ¿estás aquí por lo que me puede dar Dios? Y justamente Jesús los confronta en Juan, capítulo 6, versículo 26, donde dice, ustedes me buscan porque doy pan y te sacia.
¿Estamos aquí por lo que nos da Dios? Dice la palabra de Dios que, en efecto, si tú nada más lo buscas por lo que te da, Él te va a seguir bendiciendo. Él es fiel. Él no tiene sombra de variación. Pero realmente, en la Biblia hay muchas formas en las cuales Dios se le nombra, ¿no? Rafa, ¿no? Yahvé. Y cada uno tiene un significado de Dios proveó, Dios provee, Dios sana. Y estamos aquí por lo que Dios nos puede dar. ¿O realmente estamos aquí porque queremos conocer a Dios? Quiero tener esa intimidad con Dios y decir, wow, o sea, Pedro, en su segunda carta habla de la importancia de conocer a Dios. Seamos diligentes, familia, seamos serios, porque nos podemos parar una mañana, cuando nos vamos de vacaciones a las 5 de la mañana que sale el vuelo, si nos paramos. Sí, ahí sí no nos podemos quedar dormidos, ¿verdad? Cuando voy al cine, cuando voy a cenar con mi esposa, cuando llego, quiero jugar, sí tenemos tiempo para todo lo demás, pero estamos teniendo tiempo, unos minutos al día para decirle, Dios, yo no soy nada, yo necesito de ti. Y que pueda ser como Moisés, donde Moisés cuando tuvo ese encuentro con Dios, expuso todas las excusas que él podía tener. Moisés empezó a tener esa intimidad, ese conocimiento con Dios, de decir, yo Moisés no soy nada, yo no era nadie, yo maté a una persona, y yo no soy nadie para que yo pueda ser libertador del pueblo de Israel. Moisés empezó a tener esa intimidad con Dios. Los discípulos empezaron a tener esa intimidad con Dios y Pedro lo recalca en su segunda carta. En capítulo Juan 17, versículo 3. Y esta, hermanos, es nuestra consigna como cristianos. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y Jesucristo a quien nos ha enviado. Ese es nuestro llamado. Es lo que dice Jesús, que te conozcan a ti. Ese es nuestro propósito, hermanos. Todo lo demás está padre y es esencial conocer la palabra de Dios. No lo pongo en duda, venir a la iglesia, entrar a los estudios, pero solamente es conocer de Dios. ¿Y vamos a ser las personas que conocemos de Dios o vamos a ser las personas que conocemos a Dios? El faraón dijo, yo no conozco a Dios. ¿Y tú lo conoces? ¿Conoces a Dios? Pedro tuvo experiencias con Jesús y en vez de escribirlas en sus cartas, todo lo que vio Pedro lo pone en su segunda carta y dice, lo importante es el conocimiento a Dios. Seamos serios, seamos diligentes, esto no es un juego. Si no tenemos intimidad con el Padre, estamos perdiendo nuestro tiempo, hermanos. Cierra tus ojos. Señor, esta mañana, Padre precioso, queremos reconocer que a veces fallamos, reconocemos que sin ti no somos nada, Padre precioso. Queremos conocerte, Dios. No quiero ser como el faraón que está rodeado del pueblo de Dios. Conocer toda la cultura religiosa, conocer la jerga cristiana, sino quiero tener una intimidad contigo, Padre.
A veces nuestra carne nos gana, Señor, y prefiero quedarme viendo la televisión, viendo películas y no tener esa intimidad contigo, Dios. Ser como Moisés, cuando tuvo un encuentro contigo, él lo primero que hizo fue darte excusas. Y eso se trata de la intimidad. Dar excusas, decirle: Dios, yo no soy nadie, yo no puedo con esto, Dios, esto me está sobrepasando, yo necesito de ti, Dios. Y Jesús hizo una promesa, que todo lo que ve Padre en lo secreto, Él lo va a recompensar. Conocer a Dios no es un tema de casualidad, no es un tema de ya desperté y ya conozco a Dios. Dice Pedro que seamos diligentes, que seamos serios en esto, que esto no es un juego. Conocerte a ti, Dios, y a Jesucristo, reconocer que tú lo has enviado para redimir nuestros pecados, nuestra maldad. Ese es nuestro propósito, conocerte a ti, Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces, Dios, busco las añadiduras, pero no te busco a ti. Conozco de ti. Puedo estar en el servicio, puedo estar en cualquier ministerio, pero si no te conozco a ti, estoy perdiendo el tiempo, Dios, y perdóname si lo he hecho. Quiero tener esa intimidad, Padre precioso. No importa si mi esposo o mi esposa no oran. Ay, lleva a mi esposo 3 días sin orar, lleva a mi esposa 5 días sin orar. La relación es personal. Yo quiero buscarte a ti, Dios. Yo quiero buscarte a ti. Si no ora mi mamá, yo no oro. Si no ora mi esposo, yo tampoco oro. Yo quiero buscarte a ti, Dios. Gracias, Padre precioso, por esta mañana. Y quiero que se haga rema y que no se quede en mi mente, sino baje a mi corazón. Y que pueda salir y saber la importancia de conocerte a ti, Dios. No seguir conociendo o seguir conociendo información de ti. Te alabo y te bendigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. ¿A cuántos esta palabra les estimula a tener intimidad con Dios? Levanta tu mano. Es el fruto de lo que Dios ha puesto en ti. Voy a repetir 3 cosas importantísimas que para mí se hicieron muy buenas. Una de las quejas que tenía Moisés era: otros pueden hacer las cosas, yo no. Y el poner personas que puedan hablar la voz de Dios, que a veces yo no puedo, eso es importante. A ustedes también les va a tocar eso. Lalo da palabras que yo no puedo dar, y eso es importante porque él está hablando de su intimidad, ¿no? Pero también la intimidad produce fruto, ¿no? Y el deseo de alguien que también, como en este caso Lalito habló, es que tengamos intimidad, que no solamente vengamos, sino que la intimidad nos pueda llevar a dar fruto, a crecer y a hacer bendición. Extiende tus manos sobre Lalo, hacia su esposa Susi, su bebita Tamara, y vamos a bendecirles. Jesús, gracias por la palabra que nos das a través de tu siervo, tu hijo Eduardo. Gracias porque nos invitas, nos empujas a conocerte, no solamente a tener un espacio de adquisición de conocimientos, sino a conocerte, papá. Gracias porque eres su papá de Lalo, el papá de Susi, nuestro Padre, y te pedimos que bendigas grandemente a él y a su familia. Gracias, Jesús, por la palabra puesta en su corazón y por la bendición que es para nosotros como iglesia y a todos aquellos que escuchen esta plática.
Gracias, Cristo Jesús. Amén.